En este tutorial vamos a hablar de planificación de procesos. Políticas de planificación. La planificación de procesos se refiere a cómo determina el sistema operativo el orden en que irá cediendo el uso del procesador a cada uno de los procesos en la medida en que lo vayan solicitando o en la medida en que lo vaya asignando, y a las políticas que empleará para distribuir de manera equitativa dicho tiempo. Cuando hablamos de definir de manera equitativa, no estamos definiendo que lo va a distribuir de igual manera, porque, como recordaremos y habíamos visto en otros momentos, los procesos tienen distintas prioridades, tienen distintos atributos, tienen distintos derechos. Y entonces, la distribución no es igual para todos los procesos, pero debería ser medianamente equitativa para procesos de una misma jerarquía. Cuando hablamos de políticas de planificación, la planificación, es decir, la distribución del tiempo, se puede basar en distintas políticas. Tenemos políticas de planificación de corto plazo, políticas de planificación de mediano plazo y políticas de planificación de largo plazo. Todas las políticas de planificación coexisten dentro del mismo sistema, es decir, se aplican simultáneamente todas, pero bajo determinadas condiciones a un proceso se le asigna más tiempo o a otro menos, en función de estos tres juegos de políticas que entran en juego, valga la redundancia, para poder aplicarlos en el sistema. Políticas de planificación a corto plazo. Estas políticas son las que se utilizan para la gestión del tiempo del procesador en tiempos breves. ¿Cuándo se aplican estas políticas? Estas políticas se aplican cuando un proceso está pasando de listo a ejecución y nuevamente a listo, cuando está distribuyendo entre varios procesos en un mismo momento el tiempo del procesador, utiliza determinadas políticas que definen cortos plazos. Entre las más comunes podemos enunciar first come, first serve, primero entrar, primero salir, shortest show first, que sería primero los trabajos más cortos, short remaining time first, que sería los que le falte menos para terminar. Podemos manejar por cuestiones de prioridades también, y una de las políticas que se utiliza es la round robin, que es una técnica en la cual se hace un cálculo y en función de eso se va asignando los distintos tiempos en función de cuánto tiempo hace que está esperando un proceso. Esta técnica es bastante utilizada para que quede visible el concepto de multiprogramación, es decir, que de paralelismo, que se están ejecutando los procesos en simultáneo y que da la sensación que realmente hubiera varios procesadores. Entre las políticas de planificación a mediano plazo tenemos todas las que definen los cambios de procesos entre memoria principal y memoria secundaria. Cuando un proceso está bloqueado, lo pasamos a memoria de swap. Entonces lo estamos suspendiendo y con eso hacemos que el rendimiento de la memoria sea mayor, porque tenemos en memoria principal solamente los procesos que efectivamente están pudiendo ejecutarse. Entonces la planificación a mediano plazo se aplica en resoluciones de tiempo medio. Estas políticas, si tuviésemos memoria y procesador suficiente, por ahí no se aplicarían.
Y por último, tenemos las políticas de planificación a largo plazo. Volvemos a la misma situación. Si tuviésemos memoria y procesador suficiente, políticas de largo plazo normalmente no deberían aplicarse. Cuando hablamos de política de largo plazo estamos hablando de resolución de tiempos largos, es decir, cuando tenemos varios segundos de espera o unos cuantos segundos de espera. Estas se utilizan principalmente para admisión de procesos y se utiliza normalmente la estructura del criterio del 50%, que significa que cuando estamos por encima del 50% del tiempo de procesador ocupado, cuando tenemos una carga significativa de la máquina, recién ahí empezamos a aplicar estas políticas. En este cuadro podemos ver el gráfico de los estados de los procesos en el modelo de 7 estados. Podemos ver cómo queda en claro dónde están las políticas de corto plazo, que serían cuando los procesos pasan de listo a ejecución y viceversa. Fíjense que en los procesos bloqueados no se está enunciando como políticas de corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando un proceso se bloquea está esperando un estímulo externo. Entonces no hay políticas de planificación vigente, porque hay que esperar el estímulo externo. Solamente la política de planificación está entre los procesos que están listos y en ejecución. Las políticas de planificación de corto plazo. Cuando hablamos de política de planificación de mediano plazo, que la podemos ver más abajo, vemos cómo suspendemos a los procesos que están bloqueados o estamos hablando dentro de ese ámbito de bloqueados y listos a suspendidos y viceversa. Y las políticas de planificación de largo plazo podemos ver que están en la parte de admisión de los procesos. Modos de ejecución. Cuando el sistema operativo está funcionando, los datos del sistema operativo son críticos, pues una modificación en ellos podría hacer que el sistema caiga. Entonces, para proteger los datos del sistema operativo se utiliza el hardware. El procesador tiene varios modos de ejecución. Se puede ejecutar en modo usuario o se puede ejecutar en modo núcleo. ¿Cómo es esto? Dentro del procesador se definen segmentos de memoria que están definidos como protegidos. Entonces, el procesador cuando se está ejecutando solo puede acceder a los segmentos que tiene definidos dentro de los permisos. Eso cuando se ejecuta en modo usuario. Cuando se ejecuta en modo núcleo, puede acceder a toda la memoria. Entonces, el sistema operativo define cuándo se van a ejecutar en un modo y cuándo se va a ejecutar en otro. Y cuando lanza una aplicación, evita que se ejecute en ese modo. El modo núcleo permite a los servicios y las aplicaciones de este modo acceder a áreas críticas del sistema operativo. Tenemos que tener en cuenta que las aplicaciones que se ejecuten en este modo, es decir, en modo núcleo, tienen acceso total al ordenador. No hay restricción de ningún tipo. Ni hay memoria protegida, ni hay datos protegidos. Entonces, si un virus pudiera ejecutarse en este modo, tiene acceso a hacer lo que sea dentro del ordenador. Por esto, solo se permitiría que se ejecuten en este modo los servicios del sistema y determinadas áreas del sistema, no aplicaciones de usuario. El modo usuario restringe el acceso a las áreas críticas del sistema operativo, a las que obviamente no deberían tener acceso. Las aplicaciones de los usuarios y las aplicaciones del ordenador sin características especiales tienen que ejecutarse en este modo. Nunca debemos lanzar una aplicación en modo núcleo porque eso sería crítico. Y los sistemas operativos
directamente lo prevén de antemano, es decir, que todas las aplicaciones, por más que sean aplicaciones lanzadas por un administrador, se ejecutan en modo usuario. El sistema operativo siempre se ejecuta en modo núcleo. El resto de los procesos lo hacen siempre en modo usuario. Sabiendo esto, hay determinadas instrucciones o determinadas herramientas para poder cambiar de un modo a otro. La instrucción privilegiada CHM, que es parte del set de instrucciones del procesador en modo assembler, change mode, permite cambiar de un modo a otro. Es decir, que una vez que estamos en modo usuario, podemos pasar a modo núcleo con esta instrucción, y de modo núcleo podemos pasar a modo usuario nuevamente con esta instrucción. Es decir, habilita o deshabilita los permisos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un proceso no pueda ejecutar esta instrucción para poder pasarse de un modo a otro? El cambio a modo núcleo solo lo puede realizar el sistema operativo. Debe ser invocado desde una rutina específica del mismo sistema, y con esto se garantiza que ningún proceso pueda arrogarse estos privilegios. Volvemos a remarcar que tener estos privilegios implicaría tener control absoluto del ordenador, y por consiguiente implicaría un montón de riesgos para el funcionamiento o para el normal funcionamiento o para los datos que contengan. El cambio a modo usuario es, se diría, sencillo, porque consiste en perder privilegios, y esto no tendría mayormente ningún conflicto. Si bien, desde el punto de vista técnico, no habría problema que un proceso pueda hacerlo, se considera una violación de permisos, porque el único autorizado para realizar esto es el sistema operativo. Para realizar un cambio de modo siempre se ejecuta una llamada al sistema o se define cuando hay una interrupción. Cuando termina el tiempo asignado a un proceso, se dispara una interrupción, y esta interrupción invoca al sistema, a el servicio de cambio de procesos y en definitiva de cambio de modo. Las llamadas al sistema normalmente actúan como una interrupción, pero provienen del hardware. Esto es, son tratadas de la misma manera que una interrupción, pero son invocadas por un software. Si hay una interrupción por software o hardware, el procesador detiene la ejecución del proceso actual, es decir, lo interrumpe en ese momento y pasa al proceso. Esto requiere toda una serie de pasos, pero en líneas generales detiene el proceso que se está ejecutando, primero termina la instrucción que está ejecutando, porque una instrucción a veces lleva varios ciclos de reloj y no puede ser interrumpida. La instrucción se ejecuta completa, y después que se ejecutó la instrucción que se estaba ejecutando completa, recién ahí se pasa a la interrupción por hardware o software, y la interrupción invoca al servicio del sistema operativo, que se encargará de hacer el cambio de proceso o de estado. Cuando se produce una llamada a una interrupción y el proceso deja de ejecutarse para cederle, o para que el sistema operativo tome el control, porque el proceso no se lo cede, del procesador, y se empieza a ejecutar, se denomina cambio de contexto. El cambio de contexto guarda en el PCB los registros del proceso que se utilizaron. Esto también se le llama contexto en realidad. Por eso es cambio de contexto. El contexto es el conjunto de registros del procesador que se están ejecutando. Entonces, cada instrucción que se ejecuta accede al registro X, BX, CX, al contador de programa, y todo eso es el contexto. Entonces, se guarda en el PCB todo ese contexto para que cuando
vuelve a ejecutarse, se pueda recuperar. Entonces, como decía, cuando se produce esta invocación a una interrupción del sistema, se guarda el contexto, se ejecuta la rutina de tratamiento de la interrupción, que a veces puede ser leer el teclado y listo, o puede ser tomar un dato, o puede ser procesar algún requerimiento externo, y después se recupera el contexto y se vuelve a ejecutar el proceso. Este cambio de contexto lo realiza el hardware. Existen instrucciones que permiten hacer un push y un pop de todo el contexto junto para en 5 ciclos de reloj o en 10 ciclos de reloj, no mucho más, guardar el contexto en la pila para que pueda recién ahí continuar la ejecución. Un cambio de contexto requiere los siguientes pasos para poder llevarse a cabo. Primero, debemos salvar el contexto del proceso. ¿Qué es esto? Recordamos que el contexto es el estado de cada uno de los registros del procesador. Esos registros tienen información del programa que se está ejecutando. Entonces hay que salvarlos para que cuando volvamos a restaurar este proceso pueda seguir como si nunca nada hubiera pasado. Entonces hace falta salvar el contexto de ese proceso. Después, hace falta analizar el tipo de interrupción que se produjo. Cuando se produce una interrupción, el controlador de IRQ dispara un comando avisando al procesador que hay una interrupción. El procesador debe consultar al controlador de IRQ o al bus para ver qué número de interrupciones, y en función del número de interrupción actuar en consecuencia. ¿Cuál es la acción que hay que hacer en consecuencia? Asignar al contador de programa, al PC, la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción. El kernel tiene una serie de rutinas que tratan las distintas interrupciones. Hay rutinas que tratan las entradas de teclado, hay otras que tratan el disco rígido cuando llega, puertos de comunicaciones. Hay un montón de rutinas específicas para cada uno de los periféricos que tenga y para cada una de las situaciones que pueden suceder. Entonces, se asigna al contador de programa y se empieza a ejecutar desde ahí. Antes de ejecutarlo, hace falta cambiar de modo usuario a modo núcleo. ¿Por qué? Cuando se esté ejecutando la rutina tiene que tener acceso a los distintos periféricos, a las distintas posiciones de memoria, porque esa rutina es parte del kernel. Entonces, hace falta cambiar a modo núcleo. Para eso usamos el comando chmod, la instrucción, y cambiamos el power status, el program status de la rutina a ejecutar, para poder así ejecutarnos con el modo que tenga la rutina que se va a ejecutar, la rutina del kernel. Un cambio de proceso, en cambio, lleva algunos pasos en común y otros pasos un poco distintos. Cuando hablamos de un cambio de proceso, estamos hablando que vamos a ejecutar otro proceso, o sea, vamos a cambiar de un proceso a otro. Lo primero que hace falta es salvar el contexto del proceso que se está ejecutando. Eso es algo fundamental y siempre se hace. Recordamos que lo hace directamente el hardware, que nosotros tenemos comandos que salvan todo el contexto y lo guardan en la pila. Actualizar el PCB del proceso que se encuentra en ejecución en ese instante, cambiando el estado. Una vez que salvamos el contexto, hace falta poner en el PCB del proceso que el proceso no se está ejecutando más, que ahora está listo, que está en espera de un nuevo tiempo de ejecución. Después lo que debemos hacer es mover el PCB a la cola apropiada. ¿Qué significa? Nosotros lo teníamos en ejecución, entonces va a ir a parar a la cola de procesos listos para que se pueda ejecutar cuando llegue el momento de ejecutarse.
Después hace falta seleccionar qué proceso vamos a ejecutar. Hay que elegir a través de alguna de las políticas de planificación adecuadas a qué proceso le cedemos el turno en este momento. Y una vez que seleccionamos el proceso, hay que actualizar el estado del PCB del proceso seleccionado para que diga en ejecución. Y esto es importante hacerlo en este orden. Si nosotros lo hiciésemos después, podría suceder que si tuviéramos varios procesadores, le asignemos en 2 procesadores al tiempo. Entonces es fundamental que deje de estar en la cola de listo, que pase a estar en ejecución. Después debemos actualizar las estructuras de datos para gestión de memoria, es decir, indicar en qué posición de memoria está y indicar los permisos de memoria. Cuando un proceso se va a ejecutar en modo usuario, debemos atribuir los permisos necesarios para que el procesador pueda restringir el acceso a memoria. Entonces, actualizamos las estructuras de gestión de memoria para indicarle que ese proceso es el que se está ejecutando y que en ese momento va a tener permiso para acceder a esa posición de memorias. Restaurar el contexto